Muy buenos días. Terminamos hace unos minutos el comité político de los lunes y quise tomarnos unos minutos, rompiendo quizás un poco la rutina de la vocería de los lunes y participar de ella, pero no participar solo, sino con mujeres, hombres, luchadoras que han construido Chile durante mucho tiempo y que hoy son beneficiarias de la reforma de pensiones. Porque muchas veces cuando se habla de reforma se piensa en el diálogo intenso, difícil que hay entre el Ejecutivo y el Parlamento, las discusiones técnicas, pero como dijimos en su momento, la reforma de pensiones tiene cara de mujer. Y aquello se expresa en personas reales, de carne y hueso, que durante mucho tiempo han vivido con dificultades para llegar a fin de mes después de haber trabajado toda una vida. Y por eso, antes de hablar yo con los datos, con qué es lo que se ha hecho, cómo esto está beneficiando en todo Chile a cientos de miles de compatriotas, le quería dar la palabra a la señora Teresa, que me acompaña acá, para que ella nos cuente cuál es su visión. Conversábamos un poquito antes, le dije que ella puede decir lo que quiera, no está pauteado, no sé lo que va a decir, es una sorpresa, pero me parece importante que en estas pautas también podamos escuchar la voz de quienes al final, para quienes trabajamos, que es la gente. Así que, señora Teresa, por favor. Buenos días a todos. Se presenta. Mi nombre es Teresa Vega Salina. Soy pensionada de una AFP y después me pasé a una aseguradora. Hoy quiero darle las gracias al presidente, al gobierno y a todas las personas que hicieron posible este aumento a todos los pensionados, los cuales todos estamos agradecidos porque ha sido una gran ayuda, en especial para nuestros medicamentos que ahora están tan caros y no los alcanza en remedios especiales porque muchos los dan en el consultorio. Pero ahora vamos a tener un poquito más de plata y vamos a darle un gustito en otras cosas. Ahora soy millonaria, así que ahora puedo gastar más de lo que podía gastar antes porque mi aumento fue una gran cantidad por mi cotización de años de servicio, por la PGU y por mi edad. Entonces fue un gran aumento. Por eso yo le digo a todos los jóvenes que coticen, que no dejen de cotizar en su AFP o en el INP para que así después tengan una pensión digna, donde puedan no restringirse para comprar sus medicamentos y para la comida. Así que le doy las gracias a nuestro presidente y a todas las personas que hicieron posible, pero sí se me escapaba. Me habría gustado también que a todos los pensionados del INP le hubieran dado un reajuste, que eso habría sido lo más justo para todos los jubilados, pero ellos quedaron en espera. Ojalá que sea posible que a ellos les aumenten su pensión. Eso no más faltó, el aumento para los pensionados del INP, que también se lo merecen igual como nosotros. Así que muchas gracias por todo. Gracias, presidente. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Gracias por todo. A mí en verdad me emociona escuchar a la señora Teresa porque ustedes recordarán lo difícil que fue la tramitación de la reforma de pensiones. Y da cuenta la reforma de pensiones que cuando logramos, quienes estamos en política, poner por sobre nuestras diferencias a Chile y a las personas que al final del día les debemos. Nosotros trabajamos para ellos, trabajamos para las señoras Teresas de Chile. Y cuando eso está como prioridad, podemos llegar a acuerdos. Al principio parecía muy difícil,
Nosotros presentamos un proyecto que generó en un comienzo una posición muy férrea. La posición que tenían los partidos de derecha estaba muy lejana también a lo que nosotros creíamos que era correcto. Y después de mucho trabajo, de muchas horas, en donde el exministro Marcel, la exministra Jara jugaron un rol tremendamente importante, el subsecretario también Reyes de Seguridad Social, y personas que no pensamos lo mismo, que somos de, si se quiere, veredas políticas distintas. El senador Galilea, el senador Coloma, la senadora Paulina Núñez, diferentes actores de la sociedad civil que vieron que había una posibilidad, una ventana de posibilidad y dijimos, ¿sabe qué? Hagamos el esfuerzo. Y se recibieron críticas de lado y lado. Yo recuerdo que algunos nos decían que estábamos entregando las banderas por las que habíamos peleado. A los otros los trataban algunos de que eran una derechita cobarde por llegar a acuerdos con el gobierno. Y cada uno por su lado siguió firme soportando las presiones de los grupos que no querían que hubiera acuerdo. Porque al final, cuando se hacen políticas públicas de esta envergadura, una reforma de pensiones que había demorado más de 10 años en salir, no es un triunfo ni de gobierno ni de oposición, es un triunfo de las señoras Teresa de Chile. Y además se reivindica y se ensalza la labor de la política. La política en Chile y en el mundo está muy desprestigiada. Y está desprestigiada porque generalmente la ciudadanía ve que quienes estamos en política estamos peleando permanentemente. Pero la política está para servir al pueblo, para servir a quienes nos han dado un mandato. Y cuando logramos sacar adelante la reforma de pensiones, cuando logramos sacar adelante la ley de Chile Cuida, cuando se logra subir el sueldo mínimo, cuando se logra que la salud sea gratuita en toda la red pública, cuando se logra sacar adelante la ley TEA, cuando logramos sacar adelante la Estrategia Nacional del Litio, son cuestiones que muchas tienen impacto directo en la calidad de vida de las personas, como la reforma de pensiones, como el copago cero, y otras que proyectan el desarrollo de Chile y nos ponen a la vanguardia a nivel mundial, por ejemplo, el chat LATAM GPT. Entonces, es cuando uno dice, ¿sabe? Esto es difícil, es duro, pero tiene sentido. Y yo por eso, estando a un poquito más de 3 semanas del término de mandato, estoy profundamente orgulloso. Justamente por la señora Teresa, porque nos acompañan acá atrás. Porque ver esa alegría es el mejor pago. Hoy estamos respaldados con números concretos y podemos afirmar que la reforma previsional ya se siente en el bolsillo de las personas mayores y sus familias. Una vez que esta esté completamente implementada, la reforma va a beneficiar a un total de 2,8 millones de personas. ¿Y cómo hemos avanzado hasta esta fecha? Son ya miles de jubilados y jubiladas que están recibiendo un aumento de más de 100.000 pesos gracias al Seguro Social y de una PGU de 250.000 que ya se paga partiendo por quienes tienen 82 años o más. Y en esto hay una virtud, porque logramos, después de mucho debate, instalar que dentro de la reforma, que en un comienzo el sistema de capitalización individual era solo individual, cada uno se rasca con sus propias uñas. Logramos instalar un componente de seguridad social que está mostrando sus beneficios. Las sociedades no se construyen individualmente. Cada individuo importa, pero es a través de la solidaridad, a través del encuentro, a través del apoyo a quienes más lo necesitan. ¿Cómo logramos generar identidad colectiva, compartida? La pensión de más de 1.370.000 jubilados y jubiladas aumentó en enero, pues recibieron el pago del nuevo seguro social creado por esta reforma de pensiones, que, por cierto, es permanente. Esto no es un bono de una sola vez, es algo que se va a mantener todos los meses de aquí en adelante. Quiero destacar que más de 412.000 mujeres recibieron los 2 beneficios que incluye dicho avance, es decir, el pago que premia los años que ahorraron en el sistema previsional y junto con ello, y esto es muy importante,
una compensación que equipara las pensiones de las mujeres con las de los hombres. Yo recuerdo cuando era diputado, cómo la asociación de FP iba y decía que las mujeres no podían tener lo mismo que los hombres porque tenían lagunas. Pero ¿saben lo que hay detrás de esas lagunas? Detrás de esas lagunas hay trabajo. Las lagunas previsionales es un mal término porque detrás de cada de esas lagunas hay trabajo concreto, criando, cuidando, estando a disposición de la familia, de una persona que tiene algún nivel de dependencia, de una persona enferma. Esas son las lagunas. Y ese es un trabajo que durante mucho tiempo no había sido reconocido. Y por eso esta reforma se engarza con el Sistema Nacional de Cuidado. Por eso esta reforma se engarza también con la ley de 40 horas. Porque pasar más tiempo en familia y poder avanzar en corresponsabilidad. No son las mujeres las únicas encargadas de cuidar, los hombres también deben hacerlo. Entonces acá hay un sentido de política que es universalista y que ve su materialización en reformas como esta. Esto se suma a las casi 750.000 pensiones que ya obtuvieron el aumento de la PGU, de las pensiones de invalidez, de los subsidios de discapacidad y de las leyes de reparación. Y en los próximos meses van a venir nuevas alzas en las pensiones gracias a la misma reforma. En septiembre de este año va a aumentar la PGU para las personas de 75 años o más y en 2027 subirán para todos los que tienen 65 años o más. Esto no se trata, por supuesto, solo de números, de cifras, sino de mejor calidad de vida. Como decía la señora Teresa, para no estar al 3 y al 4 con los remedios que hay que comprar o para a veces darse un gustito. Un gustito que es ir al teatro, que es ir al cine, que es comprarse un libro, que es salir a comer, que es un fin de semana irse a un parque a disfrutar de la naturaleza, que es encontrarse con la familia. Entonces, con este tipo de cosas finalmente lo que se crea es comunidad. No es solo plata. Es mucha plata, por cierto. Es mucha plata e implica mucho gasto. Pero la plata bien invertida es la que llega a la gente. Y este es un caso muy concreto de ello. Así que muchísimas gracias a ustedes por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias, ministra, ministro, pero por sobre todo a ustedes. Que a mí me enorgullece escucharlos y saber que la pega de estos casi 4 años ha tenido sentido. Gracias. Por último, antes de terminar y pasando a otro tema, quiero recordarles que tenemos una nueva alerta de altas temperaturas. Son temperaturas extremas que se van a extender desde la tarde de hoy hasta mañana martes 17 de febrero desde la región de Coquimbo a la región metropolitana. En este momento estamos con un incendio grande que ya ha quemado más de 300 hectáreas en el sector de Bichuquén. El fin de semana, el día viernes, estuvimos combatiendo con todos los recursos un incendio que abarcó cerca de 150 hectáreas en la intersección entre Limache y Olmué, en Fuerte Aguayo. Estuvimos en contacto permanente con los alcaldes, tanto de Limache y Olmué. Yo mismo estuve hablando con ellos, viendo el despliegue de los recursos aéreos de CONAF. Todos los días estamos combatiendo incendios y cuando hay altas temperaturas el riesgo es muchísimo mayor. Y ya hemos visto todos las consecuencias de los incendios. Hemos avanzado significativamente en la construcción de viviendas en Punta de Parra, en Tomé. Hemos avanzado significativamente en los sectores periurbanos de Concepción, prácticamente listo en todas las comunas del Ñuble, sectores rurales, donde también hubo incendios muy graves que quemaron casas. Estamos trabajando día a día con mucha fuerza para sacar adelante la situación en Penco, que es quizás la más compleja, pero acá no se baja los brazos y en conjunto con todas las autoridades vamos a estar trabajando hasta el último día
para tener ya sea las viviendas de emergencia instaladas o bien pagados los bonos de reconstrucción asistida, en donde la gente puede elegir cómo seguir adelante con este proceso. Pero no queremos más incendios. El 99% de los incendios son producto de la acción humana. Por favor, los insto a que se cuiden, a que nos cuidemos entre todos, a que no se conviertan en potenciales asesinos, dejando un fuego que no debió haber sido prendido y que finalmente destroce vidas, casas, recuerdos. De nosotros depende. Lunes y martes, altas temperaturas. Por favor, cuidémonos entre todos y por acá vamos a seguir trabajando firmes hasta el último día en todas las dimensiones del trabajo de gobierno. Muchísimas gracias a todas y a todos. Los dejo con nuestra ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo. Bien, quisimos hacer este primer balance de la implementación de la reforma de pensiones, acompañar al presidente de la República, de nuestro ministro del Trabajo y Previsión Social y, por sobre todas las cosas, acompañada de jubilados y jubiladas que hoy día ya han recibido el aumento de las pensiones gracias a la reforma. Y decidimos tomarnos esta vocería para hacer este balance con este realce porque nos importa muchísimo reforzar la información a los jubilados y jubiladas de lo que implica esta reforma. En primer lugar, porque es importante demostrar que una sociedad que se construye bajo el principio del ráscate con tus propias uñas, una sociedad que se estanca, una sociedad que posterga, una sociedad que deja a miles atrás. Hoy día con la reforma de pensiones dejamos evidentemente de construir una sociedad en materia de pensiones basada en el principio del ráscate con tus propias uñas. Es una sociedad que hoy día logra reconocer años de esfuerzo de los jubilados y jubiladas, por lo tanto reconocer el mérito, el esfuerzo, el trabajo y la dedicación, pero reconociéndolo bajo el principio también de la solidaridad. Porque lo que hace la creación del seguro social, de la reforma previsional, es que la sociedad de manera solidaria financia también mejores pensiones a nuestros jubilados. Gracias al seguro social, hoy día miles de jubilados y jubiladas están recibiendo más de incluso 100.000 pesos adicionales en su pensión. Y esto no es menor. Hoy día la solidaridad paga mejores pensiones. La PGU, con la solidaridad del Estado, a 250.000 pesos, también a miles de jubilados le ha mejorado la pensión. Pero también el seguro social, con el aporte del empleador, con el aporte de todos los empleadores de las personas que hoy día están cotizando, está pagando mejores pensiones. Los jubilados y jubiladas que están atrás mío han recibido mejores pensiones con el seguro social, porque le está reconociendo los 10 años cotizados hacia arriba de las mujeres o los 20 años cotizando de los hombres que están acá. Y además, en el caso de las mujeres, porque compensa las expectativas de vida. Estamos hablando de jubiladas que están recibiendo incluso 125.000 pesos adicionales, 130.000 pesos adicionales, 150.000 pesos en algunos casos adicionales, gracias a este componente de la reforma previsional, que muchas veces fue criticado, que no se quería solidaridad, que no se quería esta solidaridad intergeneracional porque decían que era una especie de robo. No, la solidaridad hoy día sostiene el aumento de pensiones de miles de jubilados y jubiladas. Estamos hablando incluso de más de millones de jubilados y jubiladas. Eso es clave entenderlo. Y está funcionando. No es simplemente la aprobación de una ley, de una reforma que quedó ahí. Está siendo implementada y está garantizando que las platas que fueron aprobadas, ¿no? Las platas que se han ido recaudando por concepto del aporte patronal, están llegando a los bolsillos de millones de jubilados y jubiladas. Y aquí hay testimonios vivos, ¿no? En tercer lugar, es importante reforzar que esto no es un bono, es un derecho.
lo que le pasaba a doña Teresa o Clemencia cuando fueron a cobrar la pensión, que estaban muy contentas, creían que era por una sola vez y aún así las tenía felices. Y hubo que decirles que no era solo una vez. Esto no es un bono que se paga una vez y ya. Es un derecho permanente. Todos los meses van a poder retirar o les va a llegar a su cuenta de manera automática, dependiendo del caso, estos adicionales, tanto por PGU como por Seguro Social. Es decir, su pensión va a seguir teniendo 3 componentes. La pensión autofinanciada que les da la AFP y que debería mejorar porque estamos eliminando estos pagos o cobros por los bonos de funcionamiento, las comisiones. En segundo lugar, la PGU, que es universal. Y en tercer lugar, la pensión adicional por concepto de seguro social, por años cotizados para hombres y mujeres, y en el caso de mujeres, además, por compensación de expectativa de vida. Esto es quiero insistir en esto porque hay muchos jubilados y jubiladas que todavía no lo saben y ojalá los medios de comunicación nos ayuden en esa información. No es un bono, es un derecho permanente. No es un regalo, es un reconocimiento a años de esfuerzo, es un reconocimiento a su mérito, a su esfuerzo y a su dignidad. Y por último, señalar que como es un derecho permanente y es de carácter universalista, estamos dando cuenta de otra fase de implementación, pero quedan fases futuras. Es decir, la reforma previsional va a seguir cosechando frutos, incluso cuando nosotros ya no estemos en el gobierno, porque nos queda hasta el 11 de marzo. Pero van a venir otros gobiernos, ya el próximo gobierno es de otro signo político. Y quién sabe qué va a pasar en el futuro en 4 años más. Pero esto va a seguir implementándose y va a seguir siendo algo permanente. Por lo tanto, vamos a ver el próximo año un nuevo aumento de la PGU, y ahí el ministro va a dar más detalles de la implementación, los resultados que va a tener también los aumentos de fiscalización a las AFP, para que incluso la pensión autofinanciada mejore en su liquidez al momento de eliminar cobros abusivos, y así. Entonces, muy importante que la gente se mantenga informada, vigilante de la implementación de una reforma que viene a consagrar un derecho y viene a dejar atrás una sociedad basada simplemente en el ráscate con tus propias uñas, porque hoy día no solamente reconoce la individualidad de las personas en su esfuerzo, sino que también su dignidad. Ministro. Bueno, muy buenos días. Nos corresponde como gobierno dar este balance a propósito de la implementación de la reforma de pensiones, un balance histórico, no solamente porque tras los pagos de beneficios del mes de enero se hace justicia o se comienza a hacer justicia con nuestros pensionados y pensionadas que después de una vida de trabajo no podían muchas veces acceder a remedios o pagar muchas veces las cuentas de la luz en invierno, o bien los pagos básicos de lo que implica el supermercado, otras necesidades fundamentales. En ese marco, y creo que es bueno explicarle a la ciudadanía que esta es una reforma que en primer lugar crea un seguro social que en base a la solidaridad permite que hoy día más de 1.370.000 personas estén recibiendo beneficios tanto por los años trabajados y por lo tanto por cada año cotizado están recibiendo un beneficio adicional, y también estamos corrigiendo desigualdades históricas que existían con las mujeres por el solo hecho de vivir más años. Ese 1.370.000 personas que hoy día se le están beneficiando no solamente están sintiendo en sus bolsillos esta mejora palpable de sus pensiones, sino que además esto lo van a hacer de manera permanente. Incluso aquellas personas que se les habían acabado los fondos, por ejemplo, los que tienen las modalidades de retiro programado, hoy día van a volver a comenzar a recibir esta pensión gracias al Seguro Social. Pero además señalarles que este Seguro Social no solamente está mejorando las pensiones, ha mostrado ser eficiente, logró transferir cerca de 110.000 millones de pesos a través del IPS, que ha cumplido un rol ejemplar como institución pública a cargo de entregar los beneficios, y también el Seguro Social, que recaudó desde agosto del 2025 cerca de 360.000 millones de pesos, que es lo que hoy permite que a los actuales pensionados y pensionados se le mejoren las pensiones de manera significativa. Por lo tanto, este nuevo pilar que tiene el sistema previsional chileno de seguridad social, solidario,
es el que hoy día está justamente mejorando las pensiones de los actuales jubilados. En segundo lugar, la PGU, que va a vivir diversas mejoras. La primera y la más conocida es a esos 400.000 personas de 82 años más que vieron subir sus pensiones a 250.000 pesos, cerca de 360.000 personas que han visto actualizados sus distintos sistemas de pensiones básicas solidarias, entre otros, más de 7.000 personas que han recibido beneficios por las leyes de reparación. Y además, algo que no se ha dicho es que todas las personas que hoy día reciben PGU actualmente han visto ajustada a través del IPC y hoy día la PGU está al 231.000 pesos, entendiendo que en septiembre de este año va a subir a los mayores de 75 más y ya el 2027 65 más. Pero además la PGU se va a ir actualizando a través del IPC. Por lo tanto, este segundo pilar, el pilar no contributivo del Estado, es el que también va a permitir construir y mejorar este elemento. Cabe señalar que ha sido gracias a la PGU también que el país ha visto reducir de manera bien sistemática la pobreza en los últimos años, por lo tanto cumple un rol fundamental. Y el tercero, a propósito también del ahorro individual, no solamente estamos viendo esta cotización adicional que están gradualmente pagando los empleadores, algo que era una anomalía, en todos los países del mundo los empleadores cotizan y hoy día en Chile también están cotizando después de décadas, y eso va a permitir ir mejorando el ahorro individual de las personas. Esto también lo hacemos a través de otro beneficio, que es la ley del seguro de cesantía, que hoy día las personas que accedan al seguro de cesantía también van a recibir un pago de su cotización. Entonces, en ese marco, tanto el pilar solidario, la de seguridad social, la PGU y también las cuentas individuales se van a ver mejoradas. Y algo que a veces se conversa menos y que pareciera que es más ideológico sobre la reforma tiene que ver con los cambios que van a haber en la industria. Pero también transmitirle a las personas que estos cambios que está viviendo la industria de regulación van a mejorar también de manera muy concreta las pensiones. Y me gustaría señalar primero que a través de las licitaciones de stock, las comisiones que se les cobran a los cotizantes van a reducirse y con eso va a mejorar el líquido. Todos saben que cuando están en una AFP que cobra una comisión más baja, el líquido que tienen mensualmente aumenta. Segundo, vamos a pasar de estos fondos A, B, C, D, E, donde las personas tienen que ser expertos, inversores y estar moviéndose de un fondo a otro, a fondos generacionales que van a ajustarse justamente a sus etapas de la vida y por lo tanto minimizar los riesgos, pero algo que es muy importante y era muy esperado por la ciudadanía, que a través de carteras de referencia, cuando a las AFP les vaya bien, a los cotizantes les va a ir bien, pero cuando hayan pérdidas van a ser las AFP las que van a pagar esas pérdidas y no exponer a los cotizantes a estas fluctuaciones. Y por lo tanto también estas modificaciones que estamos haciendo en la industria afectan y mejoran de manera muy concreta el ahorro individual de las personas. Así que en ese marco, volver a insistir que este es un derecho social, es parte del sistema de seguridad social chileno. En régimen vamos a alcanzar a las 2,8 millones de personas beneficiadas y además transmitirles a las personas que esto no es un bono, este es un aporte permanente, es un reconocimiento a una vida de trabajo y por lo tanto a partir de eso estamos en un antes y un después del sistema de seguridad chileno y vuelvo a insistir, a hacer un poco de justicia con nuestros pensionados y pensionadas después de una vida de trabajo. Gracias, ministro. Vamos a pasar a las preguntas. No sé si hay preguntas sobre pensiones en particular antes de Primero a darle despedir el a las permiso personas que nos acompañan hoy día en la vocería de gobierno. Okay. Sí, vamos a dejarlo que se... Vamos a despedir a quienes nos acompañan en la vocería de gobierno para que puedan salir. Gracias, muchas gracias. Se me fue mi afirmadora. Ya, perdón. Ahora sí. ¿Partimos entonces? Sí, ministro, ¿cómo está? Muy buenos días todavía para el ¿Ministro? ministro Bocardo, exactamente.
Ministro, en los últimos 4 años los tiempos que demoran las personas cesantes en encontrar trabajo han ido en aumento, hasta 7,2 meses ha demorado en encontrar empleo en mayores de 18 años. ¿Qué gestiones se ha hecho por parte del Ejecutivo estos últimos años para aplacar ese indicador que ha ido en alza? Y si usted coincide en que la economía nacional ha perdido ritmo en la generación de empleos. Bueno, agradezco la pregunta. Efectivamente, la preocupación por el empleo ha sido permanente por parte de este gobierno en las distintas coyunturas que nos ha tocado enfrentar, tanto en la salida de la pandemia, en las distintas coyunturas económicas, y a partir de eso también hemos ido trabajando distintas herramientas que buscan abordar justamente esa problemática. Hoy día una parte importante de la fuerza de trabajo se cambia de un trabajo a otro en un tiempo estimado de cerca de 3 meses, y eso es algo normal dentro de un mercado laboral dinámico y que además a la fecha ha mostrado una capacidad de crear cerca de 680.000 puestos de trabajo, lo cual marca cifras bastante cercanas a las que el presidente Boric comprometió en varias cuentas públicas. Ahora, dicho eso, efectivamente hay un grupo, sobre todo de personas de más de 55 años, mujeres y personas jóvenes, que tienen más tiempo de duración en esta situación de desocupación. Sobre los 6 meses, efectivamente, una persona que está buscando trabajo, sus oportunidades de encontrar trabajo disminuyen. Y es por eso que como gobierno hemos estado tramitando ya hace cerca de 1 año y medio el proyecto de subsidio unificado al empleo, que justamente lo que busca es incentivar sobre todo a las pymes para que contraten mujeres, jóvenes, personas mayores, con un incentivo que entre trabajador y empleador suma cerca de 180.000 pesos por 1 año, que lo que busca justamente es ir a buscar a esas personas que tienen más de 6 meses de desempleo. Este es un proyecto que se ha aprobado por unanimidad en ambas cámaras, estamos en el 3er trámite y esperamos que durante la primera semana de marzo todo el Congreso, que ha planteado durante estos años su preocupación por el desempleo, manifieste en términos concretos esta preocupación con una herramienta de política pública que va a dejar al país mucho mejor preparado justamente para enfrentar esa situación que se ha venido expresando en el último tiempo y que como gobierno la hemos materializado en este proyecto de ley que esperamos que sea ley en las próximas semanas. ¿Cómo está, ministro Bocardo? Buenas tardes. Ministra también, buenas tardes también. Preguntarle por el inicio del pago del ex bono marzo. ¿Qué es lo que nos puede contar al respecto, el detalle? Durante esta jornada comienza el pago al primer grupo de las personas que son beneficiarias de este monto de dinero. ¿Qué es lo que nos puede contar al respecto? Si nos pudiera adelantar un poquito lo que es este beneficio. Bueno, este es un beneficio también muy esperado por las personas, el ex bono marzo, que es el aporte familiar permanente del orden de los 66.000 pesos que se entrega a cerca de 1.800.000 personas, 1.800.000 familias. El día de mañana vamos a estar en una pauta específica entregando detalles al respecto, pero son todas las personas que pertenecen al sistema de Chile Crece Contigo y Igualdad de Oportunidades, y justamente lo que busca es entregar este beneficio para ayudar justamente en un mes de marzo, que sabemos que es un mes que muchas veces las familias requieren de costos a veces adicionales por distintas razones, pero es un beneficio que se va a entregar justamente ahora y va a beneficiar a cerca de 1.800.000 familias. ¿Nos puede adelantar algún detalle respecto a las fechas de los pagos de los grupos? Es parte de lo que vamos a entregar el día de mañana y esperaría poderlos entregar esa información en la pauta. Sí, gracias. Buenas tardes ya, ministra Vallejo. Quería consultarle sobre el evento que va a realizar el gobierno, el acto conmemorativo para el 8 de marzo, en donde ya se están pidiendo a través de una licitación 12 millones de pesos para poder costearlo. Quería consultarle si nos pudiese explicar en qué va a consistir este evento y también por qué se escoge esta cifra, tomando en cuenta también las críticas por el estrecho panorama fiscal. A ver, todos los 8 de marzo existen conmemoraciones institucionales, pero justamente para poder informar del estado de avance de la política pública hacia las mujeres y su diversidad de condiciones, para que las mujeres de nuestro país estén al tanto, ¿no?, de cómo ha sido, por ejemplo, implementada la ley contra toda forma de violencia hacia las mujeres, cómo ha estado siendo implementada la ley, en este caso, que también aprobamos como gobierno para el pago efectivo de las pensiones de alimentos, más conocida como Ley Papito Corazón, ¿no?, el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, que también ha sido un avance en la política pública de este gobierno, que ha reforzado varios de los programas en materia de cuidados que
que se venían implementando desde los gobiernos de Bachelet, los centros de la mujer, etcétera. O sea, son instancias muy necesarias porque a propósito de la conmemoración del 8 de marzo podemos entregar toda la información de las políticas públicas implementadas y, por cierto, son instancias también de balance, ¿no? Uno puede evaluar qué es lo que falta por seguir empujando y avanzando como país hacia una sociedad más justa, más igualitaria, donde las mujeres no se queden nunca atrás, ¿no? Por solo el hecho de ser mujeres o sigan sufriendo violencia por el hecho de ser mujeres. Entonces, son actos que son muy necesarios, siempre se conmemoran y en el último año de nuestro mandato no va a ser la excepción de que no hagamos un acto justamente para entregar toda la información correspondiente. Yo hablaba de la ley Papito Corazón, el Sistema Nacional de Cuidado, los centros de la mujer, la ley integral, ¿cierto? La misma reforma de pensiones tiene un rostro de mujer, como lo decía el presidente de la República, o la ley de 40 horas. También tiene un componente de género importante porque considera la situación laboral de las mujeres que, por ejemplo, crían, ¿no? Y que necesitan una implementación ad hoc a su realidad en materia de reducción de jornada laboral y así. Entonces, efectivamente, un acto que se está preparando, liderado por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, pero va a ser un acto importante donde van a haber organizaciones de mujeres, donde van a haber liderazgos femeninos que son las principales portavoces, además, de lo que va a ser la implementación de todas las leyes que hemos ido aprobando, ¿no? Y que necesitan también estar en pleno conocimiento de en qué consisten estas legislaciones para informar a sus asociadas, ¿cierto? En sus territorios, a sus comunidades, dirigentes de juntas de vecinos, etcétera. Así que es un acto muy, muy importante, muy significativo y va a ser el último de nuestro mandato. Ministro, buenas tardes. Ministra Vallejo, quería preguntarle a propósito de la reunión oficialista que usted adelantaba en vocerías anteriores respecto de esta instancia con presidentes de partidos, también jefes de bancada, para ordenar la primera semana legislativa de marzo. Quería saber si el Ejecutivo ya tenía una fecha concreta, si es que los dirigentes de los partidos ya habían confirmado esta cita y también cómo ve que a días ya de el enojo del Partido Socialista, todavía hayan dirigentes de este partido que critican el accionar del gobierno frente a estas diferencias, como por ejemplo el diputado Marcos Ilavaca al ministro Elizalde al decir que le ha faltado proactividad en este quiebre. Bueno, sobre lo primero, es probable que tengamos comité político ampliado, si no el próximo lunes, el subsiguiente, y de todas maneras el cónclave se está trabajando para la primera semana de marzo. El cónclave oficialista, donde esperamos que asistan no solamente los presidentes y presidentas de partidos, sino que también jefaturas de bancada y más, ¿no? Esperamos que sea un cónclave importante, con alta presencia. Siempre hay gente que a lo mejor no puede asistir por distintas razones, pero vamos a realizarlo de todas maneras durante la primera semana de marzo. Y esto es clave no solamente para poder tener un buen trabajo coordinado con el mundo legislativo y político oficialista de cara a lo que va a ser la última semana, por ejemplo, legislativa de nuestro mandato, sino que también para dar proyección a lo que vaya a suceder después, ¿no? El mundo progresista, esperamos nosotros, siga coordinado, al menos, ¿no? Idealmente unido, porque cuando hay unidad en el mundo progresista logramos cosas importantes, ¿no? Como la reforma de pensiones. La reforma de pensiones es gracias a la unidad del progresismo, las 40 horas también, el aumento en lo histórico del sueldo mínimo, el royalty minero. O sea, si no hubiéramos estado trabajando unidos, coordinados, esto no hubiese sido posible. No hubiese sido posible estar pagando hoy día mejores pensiones a nuestros jubilados. Entonces, ahí radica la importancia. Esto no es solo testimonial. Y por cierto que nuestro gobierno siempre, y todos sus ministros, han estado trabajando por esa unidad, por generar los acuerdos necesarios que permitan mejorar las condiciones de vida de las personas, de la gente. Y va a seguir trabajando sea donde esté, ¿no? Mañana no seremos gobierno, pero vamos a trabajar decididamente porque esa unidad y esa articulación se mantenga. Y ahí radica evidentemente la importancia de tener no solo voluntad, sino que convicción detrás de la unidad. Y esperamos que todos lo tengan, no solamente las autoridades de gobierno, sino que todos los líderes o los que ejerzan algún tipo de liderazgo, vocería del mundo progresista tengan también esa convicción, porque esa unidad se construye y se debe cuidar día a día. Por lo tanto, es clave que todos entiendan esa responsabilidad. Ahora que sabemos que el gobierno va a instar a la unidad en esa reunión, también quería precisar si es que el gobierno va a bregar porque haya una sola oposición o es indistintamente el tipo de cómo se organice el ahora oficialismo como oposición. A ver, primero, el mundo progresista tiene distintos partidos.
Y por cierto que eso da cuenta de que hay una diversidad muchas veces de posiciones o de identidades, lo que es parte de una democracia y es sano también en una democracia que exista. Pero cosa distinta es que no seamos capaces de entender que tras esa tono, forma distinta o identidad distinta de los partidos progresistas no haya capacidad de articularse, de coordinarse y de tener unidad de propósito en temas que son importantes para el país. Por lo tanto, más allá del tipo de oposición que quiera hacer cada cual o qué identidad quiera remarcar cada partido, lo importante es que haya capacidad no solo de diálogo, sino que de unidad en torno a proyectos que son importantes para la gente. Porque si bien como gobierno hemos avanzado en aspectos sustantivos como reforma de pensiones, el pago de la deuda histórica, la ley Papitos Corazón, la ley TEA, y etcétera, lo hemos mencionado, hay muchos temas que van a seguir siendo importantes de empujar, ¿no? Y que van a quedar probablemente pendientes para alcanzar una sociedad cada vez más justa, más democrática, más inclusiva. Así que el desafío de nuestro punto de vista es darle proyección a eso, ¿no? En la capacidad de que independientemente de las diferencias, tonos, identidades de los partidos progresistas, haya una capacidad mínima de coordinación y de articulación y idealmente de unidad de propósito para todo lo que pueda venir adelante. Ministra, buenas tardes. Sobre la crisis en Gendarmería y bueno, estas liberaciones erróneas de internos, el ministro Gajardo ha causado harta polémica por no descartar la tesis de un sabotaje, de un eventual sabotaje. Quería preguntarle si hay antecedentes concretos que abran esa posibilidad, porque hoy día el ministro Gajardo lo que planteaba era que esto no es primera vez que pase, que ha ocurrido en gobiernos anteriores, que incluso ese indicador ha ido disminuyendo, por ende, ¿cuáles son los antecedentes concretos que obligan a tener esta tesis sobre la mesa, que es un eventual sabotaje? Y en segunda línea también, ministra, frente al pronunciamiento que tuvo el presidente electo desde el sur del país, que él dijo que más bien hacía un llamado a no hablar mal de las instituciones. ¿Cómo se responde desde el Ejecutivo? O sea, primero, aquí no había un cuestionamiento a la institución, en ningún caso. Por lo tanto, hay que ser responsable con esas afirmaciones. Lo que ha hecho el Gobierno y el Ministro de Justicia es, primero, hacer valer las responsabilidades individuales a través de la institución y respaldando incluso al presidente, al director de Gendarmería. Porque efectivamente hemos tenido la menor tasa de eventos en las cárceles a pesar de tener un 40% más de población privada de libertad en las cárceles. O sea, tenemos más población privada de libertad en las cárceles y al mismo tiempo hemos disminuido la tasa de eventos. Y eso ha sido gracias a un respaldo a la institución, gracias a mayores recursos, mayor inversión en tecnología, mejores políticas de segregación carcelaria, penitenciaria. Tenemos un plan de infraestructura carcelaria. O sea, ha habido en los hechos y en el discurso siempre un respaldo institucional. No hay nada de lo que haya hecho y dicho el Gobierno que no garantice ese respaldo. Otra cosa muy distinta es que no seamos capaces de hacer valer la responsabilidad frente a irregularidades que se cometen al interior de Gendarmería o que incluso haya la necesidad de investigar más allá por posibles ciertos sabotajes que no son institucionales, sino que pueden existir en el interior de algún grupo o específico de personas. Y por eso la investigación es tan importante, no solo los actos administrativos, los sumarios, las destituciones que se han instruido o los refuerzos de los dobles chequeos que se han instruido, sino que también poner a disposición de la justicia para que no tengamos más dudas, ¿no? Y se esclarezcan los hechos con total responsabilidad. Entonces, esto es lo importante y lo ha dicho el ministro de Justicia, no solo el respaldo institucional, estamos empujando más una reforma importante para Gendarmería, que es necesaria. Hemos aumentado los recursos, más tecnología, más fiscalización, la menor tasa de eventos en las cárceles, pero también hay un trabajo que puede y debe hacer la justicia y el ministerio obviamente ha solicitado que esa labor se realice para que podamos descartar con claridad y certeza de que no hayan efectivamente algún tipo de sabotaje. Ministra, solo insistirle, ¿de dónde viene esta tesis del sabotaje? Si hay antecedentes concretos que planteen esa tesis dentro de lo que ya se conoce.
Esto lo pedimos que se investigue justamente para que la justicia haga lo suyo. Nosotros no vamos a dar más elementos porque evidentemente tenemos una situación que mantener regular al interior de las cárceles y particularmente de Gendarmería, y no vamos a dar ningún obviamente antecedente a través de los medios de comunicación. Pero es importante que esto se investigue para descartar obviamente y que no quede ninguna duda respecto a la labor de los funcionarios de Gendarmería. Ministra, quedando pocos días para el cambio de mando, el gobierno a través del subsecretario Galo Edelstein nombró a una ex asesora en un cargo de planta. Han surgido múltiples acusaciones desde la oposición porque esto, a su juicio, se trataría de un nuevo amarre. ¿Qué responde el gobierno por qué se toma esta decisión a tan pocos días de irse? A ver, yo lo he dicho anteriormente, lamentablemente a veces vemos en la oposición de que cualquier acción del gobierno, cualquier política pública o proyecto de ley o cualquier gestión es un amarre. Y nosotros no vamos a permitir que se insista o se presione a que el gobierno deje de gobernar, porque el gobierno gobierna hasta el 11 de marzo. Después van a gobernar ellos, no antes. Y por lo tanto el gobierno tiene que seguir empujando proyectos de ley y tiene que hacer lo que tiene que hacer. Si hay concursos públicos que hay que realizar, se realizan los concursos públicos. Pero otra cosa muy distinta son los cargos de confianza. La instrucción del presidente y del Ministerio del Interior ha sido clara a todos los ministerios. Los cargos de confianza, los equipos de confianza se van el 11 de marzo. Y luego están lo que es parte del funcionamiento del Estado, los concursos públicos, donde participan además empresas externas que hacen las evaluaciones técnicas correspondientes para los nombramientos de cargos que son de planta, como lo pasa sucede también con la alta dirección pública. ¿O que quieren que el gobierno deje de hacer funcionar el Estado? Porque cualquier decisión de Estado finalmente es un amarre. No puede pasar eso, no puede pasar eso. O lo otro es aplicar una lógica de persecución, tipo, no sé, ley maldita. O que ninguna persona pueda postular un trabajo porque, o sea, no, aquí el Estado tiene que seguir funcionando. Además, estos sistemas son concursos públicos. Y en particular, en este caso, además, ha habido un headhunter, una empresa externa que evalúa perfiles. O sea, yo creo que hay un sobreaprovechamiento del concepto de amarre para criticar por cualquier cosa al Ejecutivo o hacer que el Ejecutivo no tome más decisiones o el Estado deje de funcionar. Y eso no tiene lugar en una democracia, insisto, porque el gobierno tiene que seguir gobernando hasta el último minuto y después ellos podrán tomar las decisiones como Ejecutivo que les corresponda tomar. Ministra, ¿cómo ven que se le haya revocado el asilo a Galvarino Pablaza? El abogado de la familia de Jaime Guzmán había afirmado que con eso ya se destrababa la extradición. El ministro Elizalde, por su parte, dijo que eso depende exclusivamente del Poder Judicial. Mi pregunta es, ¿creen que se debería actuar con celeridad por parte de ese poder al respecto y traer a Pablaza de vuelta? Y por otro lado, preguntarle qué acción le cabe realizar a Cancillería en ese sentido. Creo que el ministro Elizalde fue bastante claro. Nosotros no vamos a hacer presión en este sentido por la prensa. Es el Poder Judicial el que tiene que actuar y además el sistema de justicia propio del país vecino. Ministra, preguntarle cómo reciben las críticas en torno al déficit estructural y los reiterados errores de cálculo, si hay un mea culpa del gobierno para avanzar en medidas que contemplen gastos más allá de los ingresos. Miren, yo quiero recordar algo que es muy importante. Este gobierno garantizó el menor aumento de la deuda pública de los últimos 4 gobiernos al menos, casi 20 años. Eso significa que estamos reduciendo los costos asociados al pago de las tasas de interés por concepto de deuda a la futura administración. Estamos hablando de un ahorro de alrededor de $1.000 millones anuales por no tener que pagar más intereses de deuda, gracias a que disminuimos o tuvimos el nivel más bajo de aumento de deuda gracias a la responsabilidad fiscal de este gobierno. Entonces, gasto contenido, menos deuda o menos crecimiento de deuda, es evidentemente la demostración de que hay una responsabilidad fiscal que va a garantizar que el próximo gobierno disminuya los gastos por intereses de pago de deuda. Y yo quiero recordar algo.
¿Ustedes saben cuál fue el déficit de financiamiento que tuvimos por concepto de PGU cuando llegamos al gobierno? La PGU que se había aprobado el último año del gobierno anterior dejó un desfinanciamiento de esta PGU de $2.000 millones. $2.000 millones que no estaban para pagar la PGU. No estaban en ninguna parte. Y tuvimos que buscar la manera, con reasignaciones, con ajustes presupuestarios, para financiar la PGU que se había aprobado. Buscar esos $2.000 millones que no estaban, para que finalmente las personas jubiladas tuvieran su PGU, su platita en el bolsillo. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad fiscal, no nos olvidemos de todo lo que tuvimos que hacer fiscalmente para poder cuadrar y ordenar la caja fiscal. Después de un sobrecalentamiento de la economía, que nos llevó a una inflación del 14%, ¿no? Después, respecto de un déficit estructural que era altísimo, podrán decir que por la pandemia efectivamente, pero era muy alto. Este fue el gobierno que tuvo que contener el gasto, que logró un superávit, además fiscal. Gracias a eso creo que fue el segundo año de gobierno, si no me equivoco, pero además teniendo que financiar cosas que no estaban financiadas cuando llegamos. Y yo llamaría a ver ese panorama también, el panorama completo, porque la tarea de estabilización tuvo mucho que ver con eso. Tuvo que ver con contención de gastos después de los efectos de la pandemia, tuvo que ver con hacernos cargo de un ajuste que no se hizo el 2021 en la administración anterior, y además de financiar políticas y leyes que no estaban debidamente financiadas, en este caso más ejemplar, el de la PGU, que no tenía los $2.000 millones que se requerían para poder pagarla. Ministra, muy cortito sobre Jonet. Con los antecedentes que se conocen, ¿cree que es compatible con el cargo que tendría que asumir? Lo han preguntado en otras oportunidades y nosotros hemos dicho que creemos que no corresponde que nosotros demos esa respuesta, sino que el presidente electo o la oficina del presidente electo, que son los que han comprometido total transparencia y probidad en el sistema de nombramiento. Entonces, si hay dudas de la probidad o los posibles conflictos de interés que pueda tener, les corresponderá a ellos referirse a aquello, no a nosotros. Bien, muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.